Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Antonio Panchi y esto es The Sherlock's Academic Blog o el blog de Sherlock o bien cómo sobrevivir a un protocolo de investigación. Ya llevamos más o menos 6 capítulos con algo así, y yo te diría que si no has visto los anteriores y no sabes de qué demonio estoy hablando, regrésate. Capítulo 1 al 6 son muy breves, yo trato de que sean muy laxos y que entonces sean muy entendibles, pero serios, y entonces sí que te puedan funcionar para articular un protocolo de investigación que sirva como tu capítulo 1. Hoy vamos a trabajar sobre la elaboración de la hipótesis, así que si esto te interesa, estás trabado en esta parte, pues sígueme y vamos. Ahora, empecemos. Están bien chistosos, ¿no? Mis cortes de animación, fíjate. Y ya. Y ya. Pero bueno, ¿qué querían? Soy criminólogo, no soy un técnico de Illustrator o un ingeniero en sistemas, nada que ver, ¿no? Pero bueno, total, es lo de menos. Fíjense, hablando ya de la cuestión de la hipótesis, ojo, esto es muy importante. Porque justamente la hipótesis es esa formulación que queremos comprobar a lo largo de nuestra investigación, o bien todo esto que nosotros suponemos que va a suceder, pero que requerimos de experimentación o de investigación para comprobarlo o bien averiguarlo. La hipótesis tiene que ver con este prefijo hipo, que significa antes o debajo de, y entonces lo que tenemos que entender es que justamente es la idea previa que nosotros queremos o tenemos de una investigación o de la situación de un problema y cómo se puede solucionar. Todo nuestro chorizo de tesis va a servir para demostrar que lo que decíamos en el fondo estaba bien, ya ven, y no querían hacernos caso. Pero también es cierto que podemos reformular o replantear o refutar la hipótesis que en un principio teníamos, porque a lo largo de la investigación de lo que nos damos cuenta es de que simplemente no teníamos ni NPI, no teníamos ni idea de lo que estábamos investigando, ¿vale? Entonces, fíjate, la hipótesis prácticamente sería una premisa, podríamos decir, subjetiva, de lo que nosotros creemos que es la situación de un problema y cómo se puede resolver. Y entonces es lo que yo digo, si yo me pongo a... vamos a ponerlo así. Si yo le saco las monedas, si yo le saco los billetes de 500 a mi madre y solamente tiene dos, ella se va a dar cuenta de que en efecto los robé. ¿Viste? Lo que tú tendrías que considerar aquí es lo siguiente. Tú tienes que hacer una cuestión de predicción de qué es lo que puede suceder. Y entonces la fórmula de la hipótesis generalmente, ojo, generalmente, es decir, si hago esto, entonces va a pasar esto. Nosotros hemos venido trabajando con un tema, a ver, este es un tema no real, este es un tema que estoy construyendo a modo, digamos, de ficción, que nos sirva de ejemplo para articular todos nuestros puntos en común, porque me parece que, bueno, que se entiende. Ajá. Entonces, mira, lo que yo te digo es que, por ejemplo, yo pondría en esta hipótesis, si hago un análisis de la violencia estructural si hago un análisis del machismo, porque esa era nuestra palabra, si hago un análisis del machismo estructural o cultural, entonces tendré opciones para disminuir la violencia en parejas adolescentes del municipio de San Siro de agosto a diciembre de 2020. ¿Viste? Ese es todo nuestro chorizo de hipótesis. Ajá. Fíjate que hay algunos que, por ejemplo, plantean simplemente esta cuestión de la gran hipótesis. Ajá. De hecho, habrá quienes también te digan que ciertos trabajos de investigación, por ejemplo, los que tienen que ver con un trabajo más cualitativo o bien de ciencias sociales, no requieren hipótesis, sino solamente preguntas de investigación, que es lo que vemos anteriormente. Yo creo que no está del todo separado que tú la puedas plantear incluso para trabajos de sociales, ya sea que te los pidan o que no. También es muy cierto que cada universidad, y esto es importante que lo valores, tiene ciertos protocolos de seguimiento para elaborar tu tesis. Y normalmente te van a decir, queremos que hagas esto, queremos que pongas esto. Esto se hace de tal manera, en el mejor de los casos. Entonces, lo mejor y lo más recomendable siempre sería adecuarte a lo que te piden en tu universidad o adecuarte a lo que te pide tu asesor o tu asesora. Yo lo que hago es darte un patrón general o un panorama amplio para que entonces tú puedas elegir y más o menos entender a qué nos referimos los asesores cuando te solicitamos que hagas de cierta manera cada uno de los puntos que estamos viendo aquí.
Ajá, llámese matriz de consistencia, tema o título, códigos lingüísticos, palabras clave, justificación, planteamiento del problema, o en este caso, hipótesis, ¿vale? Entonces, lo que yo te digo es un elemento que tú puedas de repente acomodar a cualquier circunstancia o protocolo que te pidan en las distintas universidades en las que tú puedas cursar cualquier materia, ¿viste? Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Cuando hacemos una hipótesis, tenemos que ir a una sentencia predictiva de si hago esto, entonces va a pasar esto. Si le robo 2 billetes de 500 a mi madre y es lo único que tiene en su cartera, se dará cuenta. Y entonces ahora sí, esa es tu premisa, haces tu experimentación y si te dan tus cates, efectivamente tu madre se dio cuenta. Así que, error en la hipótesis, hay que reformularla. Si me robo solo los billetes chicos o bien las monedas, es menos factible que mi madre se dé cuenta de que robé el dinero de su cartera. Y entonces, otra vez, tienes la premisa, haz tu experimentación y si no te dan tus cates después de unos días, entonces podrás decir, en efecto, lo hice bien. Ya no sería una hipótesis, sería una tesis, porque hiciste una experimentación, o bien una exploración, o bien una abstracción y análisis de contenidos que te permiten comprobar esto que era antes una idea previa y subjetiva a esto que se volvió una idea objetiva porque además ya lo comprobaste, ¿ve? Ahora, algo muy importante en las hipótesis. Las hipótesis se van a conjugar, vamos, primero de esta fórmula de predictiva. Si hago esto, entonces va a pasar esto. Ajá. Si analizo el machismo estructural, entonces podré brindar ciertos elementos para erradicar o disminuir la violencia en parejas adolescentes en el municipio de San Ciro de agosto a diciembre de 2020, etc. ¿Ok? Pero también es cierto que hay dos elementos fundamentales. Una, lo que tiene que ver con tu variable independiente y otra con tu variable dependiente. Ojo, tu problema, lo que vimos arriba, es justamente lo que vimos en el primer cuadro como en el de la QP, como P, es esta variable dependiente. ¿Por qué es una variable dependiente? Porque en este caso la violencia en la pareja depende de que tú analices otro elemento para que se disminuya o se erradique. Ojo aquí. Entonces, si tú dices mi variable dependiente es la violencia entre pareja o en la pareja de adolescentes, tú tendrías que buscar a tu variable independiente. Tu variable, esta de acá independiente, está dada por cualquiera de tus causas o de tus consecuencias que tú puedes elegir estudiar. ¿Me explico? Fíjate, tú podrías no mover el problema es fijo, de hecho es 1. Pero tu variable independiente puede ser muchas cosas. Por ejemplo, el estudio de la testosterona en las parejas adolescentes, ¿no? El problema entonces sería la testosterona, el exceso de pulsiones de tánatos sobre las de eros, ¿no? Y entonces tu problema dentro del ámbito psicoanalítico sería este exceso de pulsiones. Nosotros lo que dijimos es, bueno, yo quiero hacer un análisis del machismo estructural. Entonces, si te das cuenta, de acá, de la variable independiente, tenemos múltiples opciones para erradicar o disminuir nuestra variable dependiente, es decir, nuestro gran problema. Si yo hago esto, cualquier cosa de mis variables independientes, entonces puedo disminuir, erradicar, prevenir o bien concientizar sobre mi variable dependiente. Y entonces sí, termino el problema o aporto una solución. ¿Viste? La variable independiente pueden ser muchísimas. Depende de ti, de tu elección, lo que consideres o quieras estudiar. Y la otra es tu variable dependiente va a ser aquel gran problema que tú quieres erradicar. Por ende, algunos te van a agregar algunas fórmulas como si entonces P, si P entonces Q, Q en razón de P, etcétera, que tienen que ver con silogismos lógicos en los que quizás yo no me enfocaría, salvo preguntas muy particulares, porque la fórmula en general de la hipótesis es, si yo hago esto, entonces va a pasar esto. Si yo analizo el machismo estructural o cultural, entonces, ¿viste? Puedo disminuir, erradicar, olvidar, maquilar, no sé, la violencia en la pareja de adolescentes. Y siempre agregas tus apellidos, tus grandes apellidos: espacio, tiempo. Personas, espacio y tiempo, que sería la violencia en parejas adolescentes, ¿viste? Personas, es decir, objeto de estudio, personas en parejas adolescentes, ajá, en el municipio de San Ciro. A ver, el municipio de San Ciro no existe, ¿eh? Ojo, a lo mejor en Italia, pero no existe. De San Ciro en
entre agosto y diciembre de 2020. ¿Viste? Esa es nuestra delimitación temporal, espacial y de objeto. Con eso terminaríamos entonces por acá lo que tiene que ver con una hipótesis. Estos elementos que yo les llamo apellidos siempre van a venir a cuenta. Lo único que estamos moviendo aquí es nuestra formulación de hipótesis y seguimos jugando siempre con nuestros códigos lingüísticos y nuestras palabras clave. Por eso es que son tan importantes. Así que esto ha sido todo por hoy. Así se formula una hipótesis y si tienes alguna duda o comentario, pues bueno, ya nos escribiremos por aquí. Nos vemos pronto. Ahora, ¿cómo nos vamos a despedir? Auf Wiedersehen. Chao.